y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres grande, Señor, y nuestra mente no alcanza para comprender tu grandeza, tu amor y tu misericordia por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esta misericordia. Eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. ¿Qué tal, hermanos y amigos que nos acompañan en este servicio virtual? Les saluda su hermano en Cristo, Eliu Armas. En esta mañana hablaremos sobre el arresto de Jesús. Lucas, en el capítulo 22, de los versículos 47 hasta el 53, nos relata esta parte del acontecimiento del arresto de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, antes de comenzar nuestra meditación de la palabra, a orar y pedir la dirección de nuestro Señor. Padre Santo, te agradecemos por tu amor con el que tú nos amaste, por ese amor tan grande que decidiste entregar a tu Hijo Jesucristo para redención de nuestros pecados, para redimir a la humanidad, para que a través de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección, nosotros podamos llegar a tener una vida eterna junto a ti, oh Dios. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos revele tu palabra y que ponga en nosotros la enseñanza que tú tienes en este día a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 47 hasta el 53. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor,
¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: «Basta ya, dejad». Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En este día, el mensaje de nuestro Señor es con una pregunta, y esa pregunta va dirigida a todos nosotros. La misma pregunta que Jesús le hizo a Judas: ¿con un beso me estás entregando? Muchos de nosotros, quieren reconocerlo o no, somos parte de la iglesia, asistimos a la iglesia, decimos que creemos en Jesús, le seguimos, escuchamos sus enseñanzas, somos parte del grupo religioso o nos identificamos como personas religiosas, piadosas, e incluso hasta servimos dentro de las iglesias, pero seguimos con nuestras acciones entregando a Jesús con un beso. Jesús le dijo a Judas, le hizo esta pregunta: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Es la misma pregunta que nuestro Señor Jesucristo en este día quiere hacernos a nosotros. ¿Estamos entregando con un beso a nuestro Señor Jesucristo? Y para contestar esta pregunta vamos a analizar lo que Judas hizo y también vamos a analizar la forma en que nuestro Señor Jesucristo respondió a todo este evento en su contra. Y la forma en que nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar es la verdadera forma de enfrentar nuestra vida cotidiana para glorificar el nombre de nuestro Señor. Y así como nuestro Señor Jesucristo glorificó el nombre de Dios y cumplió el propósito por el cual había venido a la tierra a vivir entre nosotros, Él espera que nosotros con nuestras actitudes, con nuestra respuesta a esta pregunta, hagamos lo mismo y glorifiquemos el nombre de Dios, le demos la gloria a nuestro Salvador y alabemos a nuestro Dios por la eternidad. Judas, si empezamos a analizar desde versículos antes del capítulo 22, en el versículo 2, vemos que Judas fue a los principales religiosos de la época, a los ancianos del pueblo, a los alguaciles, y negoció con ellos, ofreció entregar a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí por lo menos vamos a mencionar 4 características de lo que significa entregar a Jesús con un beso. La primera característica que Judas hizo y que muchos, aunque decimos que somos cristianos, seguimos haciendo y pensamos que está bien o lo aceptamos como algo correcto, es hacer negocios con el mundo. Judas fue a hacer negocios con la gente que no creía en el verdadero Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y su negocio fue entregar a nuestro Señor para que fuera castigado, para que fuera crucificado. Él, como primer característica, hizo negocios con la gente que no creía en el verdadero Dios. Muchos de nosotros pensamos que vivir como todo el mundo vive, hacer las mismas cosas que todo el mundo hace, aún sabiendo la verdad, aún sabiendo que la Escritura está en contra de estas cosas, nosotros seguimos haciendo negocios, seguimos haciendo tratos, seguimos queriendo vivir como todo el mundo vive.
Esa fue la primera característica de Judas. La segunda característica de Judas es que no solo hizo negocios con el mundo, hizo negocios con los alguaciles romanos, con la gente que gobernaba en ese momento. Muchos de nosotros también queremos mezclar la política con el cristianismo. Y en ese sentido, el cristianismo no tiene nada que ver con política. No podemos utilizar el pretexto de la Escritura o el pretexto de la palabra de Dios para meterla en la política. La política y el cristianismo no tienen absolutamente nada que ver. No mezclemos la política con cristianismo. Judas lo hizo, fue a los alguaciles y mezcló la política con el cristianismo y fue otro de sus grandes errores. Además, también podemos ver en el versículo 5 y 6, siempre de Lucas 22, que él era corrupto, porque lo que hizo, lo hizo no solamente a espaldas de Jesús, sino que lo hizo también a espaldas de todos los discípulos que seguían a nuestro Señor, y lo hizo a espaldas del pueblo que le daba su apoyo o que creía en nuestro Salvador. La cuarta característica es que también Judas era parte o hizo negocios con gente violenta, porque muchos de los que fueron a arrestar a nuestro Señor, lo podemos leer en cualquier porción de los 4 evangelios que menciona este evento, que la gente iba con palos, iba con piedras, iba con antorchas. Hizo negocio con gente violenta. Y como quinta característica de con quien hizo negocios Judas, también fue con gente religiosa. Los fariseos, los saduceos, los escribas y los ancianos del pueblo, todos ellos eran grupos religiosos que gobernaban, o partidos políticos que gobernaban o subgobernaban, porque en realidad Roma era quien gobernaba al pueblo de Israel. Sin embargo, Judas hizo negocio con cada uno de esos grupos. Y el resultado es que él, Judas, sabía que esta gente era asesina de la libertad del Evangelio con el cual nuestro Señor Jesucristo había venido para anunciar. Toda esta gente estaba en contra. Y muchos de nosotros hoy en día hacemos negocios con la gente que es asesina de la fe o que es religiosa. Sin embargo, eso es lo menos importante. La pregunta aquí es, ¿cómo estás entregando tú a Jesús? ¿Lo estás entregando con un beso? ¿O quieres tomar o estás tomando la actitud que es la importante? La actitud que nuestro Señor Jesucristo nos enseña frente a esta situación. ¿Cuál es esa actitud? Nuestro Señor Jesucristo no está entregando a nadie con un beso. Él no vino a entregar a nadie a condenación. Él no vino a juzgar a nadie. Él lo que vino fue a entregar a la humanidad vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a entregarnos con el Padre, pero para vida eterna junto a nuestro Señor. Y esa es la forma en que Él nos mostró o nos demostró cómo vivir nuestra vida cotidiana y el verdadero propósito que debemos tener en nuestra vida es entregar a la humanidad, después de haber sido salvos por creer en Jesús, entregar a la humanidad vida eterna. Ese es el principal propósito por el cual Dios nos ha rescatado a usted y a mí, que estamos ya en los caminos de Dios, para que nosotros seamos portadores de buenas noticias y entreguemos
no a nuestro Señor con un beso a los religiosos, sino que entreguemos vida eterna a cada una de las personas que aún no han llegado o no han tenido esta entrada al reino de los cielos. ¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto de entregar vida eterna como lo hizo nuestro Señor Jesucristo a la humanidad? Bien, estudiaremos también lo que nuestro Señor Jesucristo hizo al momento de su arresto, y esto nos va a dar una pauta de lo que nosotros debemos identificar en nuestra vida para saber que estamos en el lugar correcto o en el camino correcto. Primero, cuando Judas se acercó y le dio un beso, aunque el beso era una señal de un saludo, y como nosotros lo tomamos, es una muestra de aprecio, de cariño, de amor, algo bonito, normal, que se aprecia cuando alguien te saluda de una forma maravillosa. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo identificó que había falsedad en ese beso, y por eso le hace esta pregunta: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo identificó esto? Obviamente es Dios y sabía y sabe todo lo que pasa, y obviamente sabía que Judas le iba a entregar. Pero más allá de eso, Él conocía la Escritura. Él sabía los mandamientos de nuestro Dios. Él conocía la ley. Él sabía la forma correcta, la forma en que nuestro Dios demanda que conduzcamos nuestra vida. Para que nosotros sepamos que estamos en el camino correcto de entregar vida eterna a las personas o ser portadores de la vida eterna a la humanidad, es que nosotros conocemos la palabra de Dios. Así se da a conocer en esta pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Él conocía la profecía, sabía lo que iba a enfrentar, y por eso le hace esta pregunta a Judas: ¿con un beso me entregas? La segunda característica que podemos ver en la forma que nuestro Señor Jesucristo actuó ante esta situación es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 53 y 54. Dice así: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar al Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Nuestro Señor Jesucristo le dice estas palabras a Pedro porque él sacó su espada y voló la oreja de una persona que iba entre la multitud. Nuestro Señor Jesucristo sana a esta persona y le dice a Pedro o a sus discípulos: ¿ustedes creen que Dios no puede cambiar todo esto? ¿Ustedes creen que Dios no tiene el poder para que Él cambie el transcurso de toda la historia? Pero no, la palabra se tiene que cumplir. La segunda característica que nosotros debemos examinar en nuestra vida para asegurarnos que estamos en el camino correcto después de conocer la Escritura es ser parte del cumplimiento de la profecía o de la palabra de Dios. Y ser parte de eso es ser o cumplir el mandato de Dios para nuestra vida, que es anunciar a toda criatura que Jesús es Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Porque nuestro Señor Jesucristo no regresará hasta que toda persona, todo ser viviente haya escuchado el Evangelio de nuestro Señor. También la tercera característica que nosotros podemos ver es cuando nuestro Señor le responde a los religiosos de esa época y les dice: ¿acaso no yo les enseñaba todos los días en el templo? ¿No me sentaba con ustedes y les
enseñaba la verdadera interpretación de la Escritura? ¿Por qué no me aprendieron ahí? La tercera característica que nosotros tenemos que ponerle cuidado es que estamos enseñando la palabra correctamente, que estamos enseñando la verdad, que estamos enseñando lo que la Escritura enseña y el Espíritu Santo nos revela, la verdad de Dios. Una de las diferencias que nuestro Señor Jesucristo tenía con esta gente religiosa es que nuestro Señor Jesucristo enseñaba libertad en Jesús, libertad a través de nuestro Señor. La gente religiosa enseñaba esclavitud a través de la religión, a través de las reglas, a través de juzgar a las personas, a través de ponerle carga a las personas. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos libertad en su nombre, libertad del pecado y libertad para que nosotros voluntariamente tomemos la decisión de obedecer su palabra y cumplir sus mandamientos y cumplir el propósito por el cual Él nos salvó, que es anunciar al mundo su plan de redención. Otra característica que podemos encontrar es que, y es la última y la más importante, y como lo dije al principio, es que nuestro Señor Jesucristo no vino a entregar a nadie, mucho menos vino a entregar a alguien con un beso, sino que Él vino a entregar vida eterna a toda criatura. Y nosotros, para saber que estamos en el camino correcto de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, es que, como lo dije al principio, debemos conocer la palabra, debemos conocer el cumplimiento de su palabra, o debemos identificar el cumplimiento de su palabra o de la profecía, que también debemos estar enseñando la verdad correctamente, quizás no en una iglesia, pero en nuestra familia, primero en nuestra vida personal, en nuestra persona, segundo en nuestra familia, la gente que está a nuestro alrededor, y tal vez en la iglesia, o tal vez en la calle, o tal vez con las amistades, pero tenemos que estar enseñando la palabra de Dios de una forma correcta y verdadera. También debemos dejar que los tiempos de Dios se cumplan, o debemos identificar que los tiempos de Dios se cumplan, y la última y más importante es entregar vida eterna a las personas, predicándoles el Evangelio de Dios. Y así como nuestro Señor Jesucristo, el cumplir o el entregar vida eterna a la humanidad, Él tuvo que hacerlo con sangre, o con un sacrificio, obedeciendo a nuestro Padre, humillándose a sí mismo. Todo eso tiene que ser parte de nuestra vida para que nosotros podamos entregar vida eterna a las personas que nos rodean. El propósito principal por el que nuestro Señor y Salvador nos regaló la vida eterna y nos ha hecho hijos de Dios y nos ha regalado la salvación es para que nosotros seamos de bendición a otras personas, entregándole el mismo regalo que Él nos dio: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No estamos llamados a condenar al mundo, no estamos llamados a señalar al mundo, no estamos llamados a imponer cosas que ni siquiera nosotros podemos cumplir. Estamos llamados a proclamar el Evangelio de libertad a toda la humanidad. Ese es el principal llamado de Dios a nuestra vida, y eso es en lo que debemos enfocarnos. No entreguemos a nuestro Señor con un beso. Entreguemos vida eterna a las personas en Cristo Jesús. Y no hay nadie como el Señor, nadie poderoso para salvarnos.
adoramos, Señor Jesús. Exaltamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos.